La época monárquica abarca desde la fundación de Roma en 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Con relación a los orígenes de Roma y según las conjeturas de la ciencia moderna, concurrieron a su formación tres poblaciones, una de raza latina, los ramnenses encabezados por Rómulo, otra de raza sabina, los tifienses, al mando de Tatio, y los etruscos o luceres, bajo el gobierno de Lucubio. La conjunción de estas tres tribus, establecidas sobre las colinas que bordean la ribera izquierda del Tíber, realizada con fines puramente defensivos y bajo la autoridad de un rey, trajo como consecuencia el surgimiento de una ciudad-estado, Roma. De esta manera, la ciudad eterna fue levantada en torno a 7 colinas como un medio de lograr así una fortificación natural apta para resistir a los grupos hostiles. Asimismo, en torno a la fundación de Roma, la leyenda y la mitología juegan un papel preponderante y hacen de Roma la heredera de Troya. De la unión de una sacerdotisa de origen troyano con el dios Marte, nacen dos hijos mellizos, Rómulo y Remo, que son abandonados en el río Tíber. Los mellizos, amamantados por una loba y cuidados por un pastor, crecen y son autorizados por su abuelo Numitor a fundar una ciudad. Rómulo funda entonces Roma el 21 de abril del año 753 a.C. Pero mientras Rómulo cumplía con las ceremonias de creación de la ciudad, dio muerte a su hermano Remo y se proclamó primer rey del nuevo estado. Organización social de Roma. Cada una de las tres tribus primitivas estaba dividida en 10 curias. Cada curia comprendía un cierto número de gentes. Los integrantes de dichas curias se reunían atendiendo a un criterio especial, como lo es la agrupación de carácter aristocrático que se denominó gens, cuyos miembros tienen en común un culto familiar especial, transmitido de generación en generación, siempre por vía masculina. Se trataba de la reunión de varias familias muy extensas, con antepasados comunes y ligadas entre sí por el mismo nombre gentilicio, cada una de ellas bajo la autoridad de un pater familias. Los individuos de estas familias que dirigían la vida política, religiosa y social de Roma eran conocidos con el nombre de patricios y tenían una situación privilegiada en la sociedad. Existía asimismo otro grupo de personas denominados plebeyos, que constituían la gran masa de la población y que eran los más pobres y que incluían a individuos de origen extranjero. Había otro grupo social que acudía a las familias poderosas en busca de apoyo, a cambio de la prestación de determinados servicios. Estos últimos fueron denominados clientes. La gens. Se considera que la gens en época anterior a la organización de la ciudad habría sido la organización político-social de mayor trascendencia e importancia que precedió a las civitas, por lo cual Roma puede considerarse una confederación de gentes. La familia. La familia primitiva romana era mucho más amplia que la actual. El vínculo que unía a sus integrantes no era el de la consanguineidad necesariamente,
La familia comprendía al padre, la madre, los hijos, los nietos, los hijos adoptados, los esclavos, los prisioneros por deudas, los clientes, el ganado y los espíritus protectores de la casa. Los patricios. Los paterfamilias y sus descendientes que componían las gentes de las 30 curias primitivas formaban la clase de los patricios, que constituían una nobleza de raza y solamente ellos participaban del gobierno del Estado y gozaban de todos los privilegios del ciudadano romano. Los patricios eran ciudadanos ricos, terratenientes, dueños de grandes extensiones de tierra y de origen etrusco, quienes además habían fundado la ciudad de Roma. Durante mucho tiempo tuvieron el goce exclusivo de los derechos de la ciudad, convirtiéndose así en una casta privilegiada. Los clientes. En torno a cada familia patricia existía un cierto número de personas agrupadas, denominadas clientes, que se encontraban bajo la protección del jefe, quien era su patrón. Es probable que los clientes formasen parte de la gens del patrón y tomaran el nombre gentilium. La clientela creaba entre ellos y el patrón derechos y deberes. El patrón debía a sus clientes socorro y asistencia. Tomaba su defensa en justicia y les concedía gratuitamente tierras para que pudieran cultivar y vivir de su producto. El patricio estaba obligado a prestar a sus clientes alimentos, representarlos en juicio e instruirlos en el conocimiento del derecho. A su vez, el cliente debía a su patrón respeto y obediencia, lo asistía en su persona, lo seguía a la guerra, pagaba el rescate de su patrón en caso de cautiverio, o bien pagaba la dote de la hija de éste, pagaba igualmente las multas a que su patrón había sido condenado. Todas estas obligaciones recíprocas estaban enérgicamente sancionadas. El patrón o el cliente que las violaba era declarado sácer, restringido, y podía ser muerto impunemente. Este conjunto de obligaciones y derechos recíprocos entre clientes y el jefe de una familia patricia se denominó derecho de patronato. La plebe. Durante los primeros tiempos que siguieron a la fundación de Roma, la población consistía únicamente en patricios y clientes. Sin embargo, surgió otra clase de personas que, libres de toda unión con los patricios, ocupaban en la ciudad un rango inferior, los plebeyos. Estos no tenían ninguna participación en el gobierno, tenían prohibido el acceso a las funciones públicas y no podían contraer matrimonio legítimo con los patricios. La plebe estaba compuesta por clientes que habían llegado a hacerse independientes, por ejemplo, cuando la agencia de su patrón se había extinguido. Por otra parte, a medida que Roma extendía sus conquistas, los extranjeros introducidos dentro de la ciudad eran muy numerosos e ingresaron en gran medida al grupo de la clientela. Alguna vez las gentes de noble origen fueron incorporadas al patriciado, pero los vencidos de condición inferior aumentaron poco a poco la multitud de plebeyos. Los reclamos de este enorme grupo creciente en todo momento no tardó en crear un serio peligro para el Estado. Y durante siglos, la historia de la ciudad se resume en la lucha de patricios y plebeyos
quienes se esforzaban en conseguir la igualdad tanto en el orden público como el privado. Constitución política de la ciudad de Roma. Desde la época primitiva hasta el siglo III, Roma fue una ciudad-estado, es decir, una civitas, una agrupación de hombres libres, propietarios soberanos e instalados sobre un pequeño territorio, todos ellos dispuestos a defenderlo contra cualquier injerencia extranjera y al mismo tiempo copartícipes, en mayor o menor medida, en las deliberaciones sobre las medidas a adoptar en interés común. Los órganos políticos de la civitas romana durante la monarquía fueron el rey, el senado y los comicios. Dicho de otra manera, institucionalmente la monarquía romana se asentó en 3 estamentos políticos: la magistratura, el senado y el pueblo, todos ellos factores de poder que se mantuvieron en la conformación constitucional del periodo subsiguiente, la república, aunque con variantes en cuanto a la naturaleza y estructura. El rey fue el supremo magistrado de la época monárquica, a pesar de que en los primeros tiempos estuvo restringido en sus funciones por la gens y la familia. La magistratura real era vitalicia y elegida por los comicios, los cuales le conferían la autoridad suprema. La forma de gobierno era la monarquía, pero no se trataba de una monarquía absoluta, ya que el rey no era más que el jefe y la soberanía pertenecía a los patricios que componían las curias. Ellos, los patricios, ejercían su poder en las asambleas o comicios o los comicia curiata. El Senado. El rey era asistido por el Senado, compuesto por los más viejos de entre los jefes de las familias patricias, fundadores de la ciudad de Roma. Fue un organismo político tradicional desde los inicios de Roma, una asamblea de paters que participaba del poder real como consejo del rey. Únicamente los integrantes de aquella clase privilegiada de la sociedad romana primitiva tuvieron el derecho exclusivo de integrar el Senado romano, que de esta manera estuvo constituido por la aristocracia. Los miembros del cuerpo senatorial, que eran designados directamente por el rey, estaban facultados para asumir el interregnum en caso de vacancia del poder real, convalidar las resoluciones del comicio mediante la patrum auctoritas y para actuar asesorando al rey, quien regularmente consultaba obligatoriamente a este consejo de ancianos, senadores en las cuestiones fundamentales relativas al Estado y especialmente en lo relacionado con las cuestiones internacionales. Durante la monarquía hubo 7 reyes, el último de los cuales fue Tarquino el Soberbio, quien asesinó a Servio Tulio, su suegro, y era corrupto y asesino. Lo que terminó con su reinado fue que él permitió que su hijo violara a una patricia llamada Lucrecia, quien luego se suicidó. Un familiar de esta, Lucio Junio Bruto, habló con el Senado y decidieron expulsar al rey en 510 a.C. Al año siguiente se aprobaría una nueva constitución y Roma pasaría a ser una república bajo el imperio de 2 cónsules. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino. La República Romana. Cuando el Senado romano expulsó a Tarquino el Soberbio,
Él decidió, junto con Lars Porsena, atacar a la recién creada República Romana. Gracias a los griegos de Cumas, los romanos vencieron en la batalla de Arcia. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. No habría un rey sino 2 cónsules gobernando a la vez, elegidos anualmente con el poder de vetarse entre ellos. Así ninguno de los dos acapararía el poder absoluto. El caso es que estos 2 cónsules tenían bastante poder: dirigir los cónsules, alistar tropas, convocar el Senado y las asambleas, nombrar sacerdotes. La siguiente magistratura más importante fue la de los pretores. Al principio fueron 2 pretores y luego 8. Sus competencias eran más bien judiciales: nombrar jueces, sustituir al cónsul si éste estaba fuera. Seguido de estos están los censores, que se encargaban de hacer el censo. Elaboraban las listas de los censores para determinar quiénes podían ser o no. También estaban los 4 ediles curules: 2 eran patricios y 2 eran plebeyos. Eran una especie de alcaldes policía, y finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad, así como los archivos. Ahora hablaremos de las asambleas. Las más importantes eran el Senado, con sus 300 miembros, los cuales eran elegidos por los cónsules. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, el control de cultos, etc. Detrás del Senado había 3 asambleas populares. La primera eran los comicios curiados, los cuales representaban al pueblo en la votación. En segundo lugar, los realmente importantes eran los comicios centuriados. Aquí se elegían los magistrados superiores, los cónsules, pretores y los censores. Y finalmente estaban los comicios tribales, en donde la población elegía a los ediles curules y a los cuestores. Aunque esto de los comicios y las asambleas puede parecer muy democrático, no lo era tanto. Cuando el Senado romano expulsó a Tarquino el Soberbio, él decidió, junto con Lars Porsena, atacar a la recién creada República Romana. Gracias a los griegos de Cumas, los romanos vencieron en la batalla de Arcia. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. No habría un rey sino 2 cónsules gobernando a la vez, elegidos anualmente con el poder de vetarse entre ellos. Así ninguno de los 2 acapararía el poder absoluto. El caso es que estos 2 cónsules tenían bastante poder: alistar las tropas, convocar el Senado y las asambleas, nombrar sacerdotes. La siguiente magistratura más importante fue la de los pretores, que era una magistratura anual. Al principio eran 2 y después 8. Sus competencias eran más judiciales, como nombrar jueces, sustituir al cónsul si éste estaba fuera. Seguido de estos están los censores, que se encargaban de hacer el censo. Elaboraban las listas de los censados para determinar quiénes podían ser o no. También estaban los 4 ediles curules,
2 eran patricios y 2 eran plebeyos. Era una especie de alcaldes policía, y finalmente estaban los costores, quienes administraban el tesoro público y de la ciudad, así como los archivos. Ahora hablaremos de las asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, el control de los cultos, etc. Tras el Senado había 3 asambleas populares. La primera, los comicios curiados, y representaban al pueblo en la votación. En segundo lugar, los realmente importantes eran los comicios centuriados. Aquí se elegían los magistrados superiores, los cónsules, los pretores y los censores. Finalmente estaban los comicios tribales, en donde la población elegía a los ediles curules y a los questores. Aunque esto de los comicios y asambleas pueden parecer muy democrático, no lo era tanto. Toda la historia de Roma va a estar marcada por multitud de conflictos bélicos. El primero fue la Primera Guerra Latina. Casi a finales de esta guerra, en 494 a.C., los plebeyos se hartaron de no poder participar en la política. No podían tomar decisiones, así que hicieron sus maletas y vámonos. Unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres, se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado. La relación entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los plebeyos, así que a cambio de que regresaran, les prometieron una participación más amplia en la política, y es cuando se crea la magistratura del tribuno de la plebe para defender los derechos de esta gente. Estos 2 tribunos de la plebe eran elegidos por la concilia plebis y podían vetar cualquier decisión de los cónsules posterior a estos. Se generaron las 12 tablas redactadas por legisladores patricios y plebeyos. Se hablará entonces de derecho penal como caos de homicidio, se clasifican los hurtos, se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre ambas clases sociales. La última gran reforma llega con la ley Hortensia del dictador Quinto Hortensio. Esto hizo que las decisiones de los plebiscitos tuvieran valor de ley para todos. Ahora hablemos de las guerras contra beyes. Los verdaderos enemigos de Roma eran etruscos. La primera fue el desastre para Roma durante la batalla de Cremera, donde fue asesinada una familia patricia entera de los Fabios. Además, los etruscos le quitaron la ciudadanía de Filenas, pero los romanos no se iban a quedar así. Después de 40 años de relativa paz, se desata la Segunda Guerra contra Beyes. Este conflicto permitió a Roma recuperar su querida Fileas, pero con Beyes tan cerca de Roma, la amenaza continuaría, así que durante la Tercera Guerra contra Beyes, la cedieron hasta por más de una década, hasta que por fin cayó. Con Beyes destruido, Roma se expandió saliendo de su zona de confort, un pequeño paso para Roma y un gran paso para la cultura occidental. Transición de la República al Imperio Romano.
El gran paso hacia un sistema político en el que el poder se acumulase en manos de una sola persona se lo dio Sila. La sistematización de Sila fue muy importante y una de las consecuencias que tuvo y que influyó en gran medida en la política y en el propio final de la República radicó en el hecho de que concentró todo el poder político en manos del Senado, hecho que no sucedió con el poder ejecutivo. Esto dio lugar a que el Senado tuviera que confiar el Ejecutivo a un hombre fuerte, a un general que, además, fuese político. A su vez, los populares también querían ocupar el poder provocando un fortalecimiento del poder personal a la hora de gobernar. El fortalecimiento del personalismo condujo a los triunviratos y a las dictaduras de César o Augusto y puso el fin de la República y el principio de una nueva etapa, el Imperio. El periodo del Imperio Romano recibió el nombre de Siglo de Oro. Es el periodo histórico en el que Roma fue gobernada por emperadores y su primer emperador fue Augusto Octavio y el último se llamó Rómulo Augusto. Esto fue entre el 27 a.C. y el año 476 después de Cristo. La historia del Imperio Romano se divide en dinastías. La primera dinastía fue la Julio-Claudia. Julio-Claudia, uno de los más brillantes, que abarca desde el año 27 a.C. hasta el año 69 después de Cristo. Emperadores que participan en esta dinastía son Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Otón y Vitelio. Segunda dinastía. La dinastía Flavia va desde el 69 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. Los emperadores que participaron fueron Vespasiano, Tito y Domiciano. Tercera dinastía o dinastía Antonina. De los 5 buenos emperadores, y los emperadores fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Cómodo, quien era hijo sucesor de Marco Aurelio. Cuarta dinastía, o dinastía de los Severos. Fue el último linaje imperial del Principado. Llegó al poder en el año 193, cuando Septimio Severo tomó el trono finalizando la guerra civil que se había desencadenado tras el asesinato de Cómodo. Esta dinastía la componen Septimio Severo, Geta, Alejandro Severo, Eloígábalo y Caracalla. El Alto Imperio. Este va del 27 a.C. al 305 después de Cristo. Con la dinastía Julio-Claudia, la cual se vio interrumpida por la guerra civil en el año 68, el primer periodo de crisis que vive el imperio será superado por los Flavios. Posteriormente le sucedieron los Antoninos del 96 al año 193. El Bajo Imperio. Desde la abdicación de Diocleciano en el 305, sucedieron una serie de luchas que se promulgaron hasta el año 312, cuando Constantino se convirtió en el único emperador, instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio, y en esta etapa se produce el traslado de la capital del imperio a la antigua ciudad de Bizancio el 8 de noviembre de 324, la cual pasó a denominarse Constantinopla o ciudad de Constantino.
Más tarde, Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, surgiendo así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el año 1455, fecha de la caída de Constantinopla. Es finito. Romano, 27 a.C., 476 después de Cristo. El periodo del Imperio Romano recibió el nombre de Siglo de Oro. Es el periodo histórico en que Roma fue gobernada por emperadores. Su primer emperador fue Augusto Octavio y el último se llamó Rómulo Augustulo. La historia del Imperio Romano se divide en dinastías. Primer dinastía, Julio Claudia. Julio Claudia, uno de los más brillantes que abarca desde el año 27 a.C. hasta el año 69 después de Cristo, fue uno de los emperadores en donde participaron con él Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Otón y Vitelio. Segunda dinastía, dinastía Flavia, 69 después de Cristo hasta 96 después de Cristo. Emperadores que participaron: Vespasiano, Tito y Domiciano. Tercera dinastía, dinastía Antónima. De los 5 buenos emperadores y que estuvieron metidos en el proceso están Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, Marco Aurelio, Cómodo, quien era el hijo sucesor de Marco Aurelio. Cuarta dinastía, dinastía de los Severos. Fue el último linaje imperial del Principado. Llegó al poder en el año 193, cuando Septimio Severo tomó el trono, finalizando la guerra civil que se había desencadenado tras el asesinato de Cómodo. ¿Quiénes participaron aquí? Alejandro Severo, Eloígabalo, Caracalla. El Alto Imperio, de 27 a.C., 305 después de Cristo. Con la dinastía Julio Claudia, la cual se vio interrumpida por la guerra civil en el año 68, hubo un imperio de crisis que fue superado por los Flavios. Posteriormente le sucedieron los Antoninos, 96-193. Bajo Imperio. Desde la abdicación de Diocleciano en el 305, sucedieron una serie de luchas que se promulgaron hasta el 312, cuando Constantino se convirtió en el último emperador que instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, el 8 de noviembre del 324, en donde pasó a denominarse Constantinopla. Más tarde, Teodosio dividió el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, surgiendo así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1455, fecha de la caída de Constantinopla.